También ha trabajado en diferentes proyectos de metabarcoding, genómica comparativa, evolución, química y astrobiología, y hasta el momento ha colaborado en un libro sobre la importancia del estudio de la astrobiología en Cuatro Ciénegas, Coahuila, que está publicado por Springer, publicado o está por publicarse, ahorita nos aclara, y tiene algunos artículos en proceso. Se ha desempeñado como ayudante de profesor en las materias de genómica computacional y estadística aplicada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, además de haber participado en diversos cursos de manejo de datos de secuenciación masiva, aquí en la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva, y tiene experiencia en lenguajes de programación como R, Python y Perl. Y en su tiempo libre le gusta participar en eventos de comunicación de la ciencia, practicar yoga y pasar tiempo con sus gatitos. Pues Marisol, de verdad, muchas gracias por cedernos tu tiempo. Estoy segura de que vamos a pasar un grato momento contigo dando este divertido tour por RStudio. Muchas gracias, Vero. Antes que nada, bienvenidos al tour para principiantes por RStudio. Espero que se pasen un buen rato con estos ejercicios que vamos a resolver en conjunto. La verdad, yo también soy fiel asistente a este meetup. Ya he asistido a varios eventos aquí y pues me da muchísimo gusto ahora ser una persona que contribuya a este proyecto. Entonces, vale. Las notas importantes, como mencionó Vero, es que existe un código de conducta de RLadies. Ustedes lo pueden consultar en esta liga. Y pues este es un ambiente seguro y no se tolera ningún tipo de acoso. Ahora, para el material de la práctica que vamos a resolver, los ejercicios los pueden encontrar en esta liga. Ahorita tal vez se las podamos enviar por chat en caso de que la quieran descargar. Esto es a través de R, pero también pueden hacer un git clone desde GitHub o descargar el material en zip y descomprimirlo en sus computadores. Entonces, ahorita vamos a eso, no se preocupen tanto. Me gustaría comenzar conociéndolos un poco. Esta es una herramienta que Aurora también usó el webinar pasado, el meetup pasado, y podemos entrar en esta línea, es Menti. Entonces, si pueden ingresar a Menti, este código. Está muy padre Menti porque en tiempo real puedes observar las interacciones y pues nos ayuda mucho a conocer a los asistentes. Okay. Entonces, esta es la de nos unimos a RLadies porque muy bien, entonces si podemos ver hasta ahorita las participaciones, la mayoría va a ocupar R o ya ocupa R en su trabajo o en su proyecto. Otra parte le gusta disfrutar de la comunidad. En mi caso también este es principalmente, me encanta asistir y aprender cosas nuevas y conocer a personas, aunque sea virtualmente. Y también podemos ver que un gran porcentaje no tiene experiencia en R, que bueno, es el objetivo de este meetup, y otros tienen R básico, pocos avanzado y 4% intermedio. Entonces, muy bien, con este sondeo ya conocemos gran parte de los asistentes, de los conocimientos de los asistentes, y pues del link donde está el material en Git, es este el Git, y lo que tendrían que hacer para descargar el material sería hacer el download en zip o hacer el git clone desde este link. Y bueno, vamos a comenzar en R también. Entonces voy a abrir con ustedes RStudio. Muy bien, ajá. Entonces, si no tienen acceso a UseThis, lo que tienen que hacer es instalar UseThis. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Y bueno, esta es su consola de R. Lo que, si tienen esta forma de 3 ventanas, pueden sacar el editor de esta forma. Y si copian las líneas que les acabo de pasar y usan esa línea, se les va a descargar el material.
Entonces, si lo quieren tener ya. Entonces vamos a pasar un momento a la presentación. El sondeo listo. Y bueno, este es el contenido del curso. Vamos a ver cómo surge R, qué es RStudio, una introducción a las estructuras básicas de datos de R, como variables, vectores, matrices, factores, data frames y listas. No lo vamos a hacer de la manera tan técnica, sino a través de ejercicios que intenté que fueran flexibles de varias áreas y divertidos. Finalmente, vamos a intentar llegar a mi primer gráfico y al final algunas preguntas. Supongo que también nos pueden hacer preguntas a todas las ponentes y digo, a las organizadoras y a mí, en mi caso también. Y bueno, comenzamos con R y RStudio. Entonces, R se define como un lenguaje y un entorno para gráficos y computación estadística. Es por eso que muchos biólogos, economistas, politólogos llegan a usar R, químicos y de varias áreas. Y es una implementación del lenguaje S. S fue creado por John Chambers, es la persona que está en el círculo azul, en el 76. Pero R después ya es la implementación de S y está escrito en C, el lenguaje de programación C, Fortran y también en código R. Este fue creado por Ross Ika y Robert Gentleman de Nueva Zelanda y la primera versión, que no era tan estable, salió en el 95 y ya estable salió en el 2000. Entonces es bastante reciente y ya, a pesar de eso la comunidad ha crecido muchísimo. La ventaja es que R proporciona una amplia variedad de métodos estadísticos y gráficos. Y además es altamente extensible. ¿A qué me refiero con esto? Es que tiene estos llamados paquetes que se pueden utilizar para extender las capacidades de R, ¿no? Y ahorita hay muchísimos paquetes actuales y se están desarrollando muchos más. Otro de los puntos fuertes de R justo es la facilidad con la que se pueden producir los gráficos, que son de calidad de publicación, ¿no? Entonces, por eso también es muy popular R. Y otra ventaja es que es software libre y de código abierto. Entonces, esta es la licencia bajo la que se abre R al mundo. Y eso hace que la gente pueda tener acceso a el material y editar incluso de R, etcétera, colaborar. Entonces, ahora, ¿dónde vive R? Bueno, a veces hay gente que dice que R vive en CRAN. Sí, realmente R existe en los servidores de CRAN, que es el proyecto, y aquí se almacenan todas las versiones y código, documentación, paqueterías, etcétera. Entonces, aquí justo podemos descargar R. En este caso, lo podemos descargar para Linux, para Mac y para Windows. Hasta ahorita, la última versión es R 4.0.2 y me parece que cada abril sacan una nueva versión de R. Ahora, R lo podemos abrir desde la terminal. Entonces, pues es una pantalla negra, ponemos R y podemos desde ahí escribir código o hacer algún método estadístico, pero también los que abrimos R, como en este caso, esto es RStudio Desktop, que realmente lo que es un IDE, por sus siglas en inglés, que es un entorno de desarrollo integrado. ¿Cuáles son las ventajas del IDE? Es que, bueno, tiene una consola, si recuerdan, tiene las 4 ventanitas. Tiene la consola, un editor que te permite ver el texto o el código con esta sintaxis coloreada. Entonces podemos ver las variables en un color, algunos parámetros en otro, etcétera. Y bueno, con este editor también se puede hacer directamente la ejecución del código. Ahorita vamos a ver realmente qué es eso en acción. Tiene una herramienta para mostrar los gráficos, almacenar el historial, entre otras cosas muy prácticas, depurar código para los que ya son desarrolladores y gestionar el espacio de trabajo, que es lo que a nosotros nos encanta de RStudio. Y RStudio hasta ahorita se encuentra en su versión 1.3. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestros ejercicios de R. ¿Okay? Entonces, lo que podemos hacer es dos opciones, que es la de descargar el material y la otra
es que vayan haciendo los ejercicios conmigo, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a una terminal de R, al RStudio de estas, y les voy a enseñar cómo es la forma en la que es recomendable que se trabaje. Por ejemplo, en este caso, este es un meetup de RLadies, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un R project. Entonces, si ven en mi pantalla, hasta arriba a la izquierda, dice Create a Project, ¿no? Entonces, si le damos clic, nos dice que quiero un directorio existente, control de versiones o un nuevo directorio. Entonces, yo le voy a presionar un nuevo directorio. Avísenme si voy muy rápido para bajarle o subirle a la velocidad. Y bueno, una vez aquí, les damos nuevo proyecto. Yo le voy a poner RLadies Warner, ¿ok? Y lo va a poner en esta dirección. En mi caso es en el escritorio. Ustedes pueden poner la dirección que más les acomode, de donde se acuerdan que esté este proyecto. Y le damos Create Project. Entonces, automáticamente va a hacer esto. Esperemos unos momentos. Y tenemos nuevamente esta visión de lo que es el RStudio de estas. Y nuevamente voy a repetir que con estas ventanitas podemos desplegar el que es el editor. Este es el editor, esta es la ventana del editor. Esta es la ventana de la consola. Entonces podemos ejecutar aquí cosas. Podemos escribir aquí, aquí, y es muy común que cuando queremos hacer comentarios, por ejemplo, RLadies meetup, ¿no? Se hacen con el gatito al inicio. Y todo el código de asignación de variables, etcétera, va aquí. Entonces, para los que todavía no logran hacer les voy a enseñar cómo se hace. Este solo es el editor, entonces si queremos que se ejecute, podemos usar Commands o Control Enter, dependiendo si estás en Mac o Windows. Ok, muy bien. Ahora te voy a preguntar varias cosas. Dice, muy bien, ¿prefieres que te la pongan en una ubicación diferente? Cancélala, ¿no? Entonces yo le digo que ahí sí, donde estoy, o sea, en el R Project. Entonces ya la está descargando. Y te dice que si elimina el zip que creó. Y yo le voy a decir que sí. Y listo. Entonces va a volver a cargar el contenido de lo que vamos a ver en este meetup. Muy bien. Si se dan cuenta, del lado derecho nos carga todo el material que subimos al Git de RLadies Warner. Entonces, lo que vamos a cargar nosotras es ejercicios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si le pican ejercicios, ya les va a aparecer en su pantalla. Y este es el material que vamos a ver. Ahora sí, estábamos hablando de R y RStudio. Entonces, ahorita acabamos de crear un proyecto de R. También podemos agarrar y hacer un script de R, ¿no? Este es un script de R dentro del proyecto de R. Para limpiar el espacio de trabajo, por ejemplo, si aquí escribo muchas cosas, puedo usar dos cosas, ¿no? Esta que es como una escobita y se limpia todo lo que tengo. O escribir y dar control L. Y en control L son shortcuts que nos ayudan para hacer más rápido algunas cosas, ¿no? También está Alt Shift K, que te dice, a ver, voy a hacerlo, Alt Shift K, que te da todos los shortcuts que existen en R. Entonces a veces es muy práctico para quien le gusta hacer esto. Por ejemplo, Alt y el signo menos, por ejemplo, variable, y doy Alt y menos, me hace automáticamente un menor que guión, que esa es la forma en la que nosotros definimos variables en R. Entonces, hay shortcuts muy interesantes que pueden buscar. Command Enter, por ejemplo, si están desde aquí, desde el editor, que es la ventana de arriba, lo que pueden hacer es ejecutar esa línea donde están, o sea, esta línea. Y pues hay una
hojita de trampa, así les llaman, los cheat sheets, que sirven para encontrar otras cosas de RStudio, que pueden ser de su interés, y las usan junto con todo el material. Si la ven aquí, este archivo que se llama RStudio IDE es la cheat sheet de RStudio. Entonces ahí si tienen más dudas o inquietudes, pueden encontrar ahí información. Y bueno, para continuar con todavía cosas un poco sencillas, son el espacio de trabajo. Cuando ustedes quieren saber dónde se encuentran, por ejemplo, nosotros sabemos que hicimos un R-Project y lo creamos en el escritorio. Entonces, si utilizamos esta línea, nos va a decir dónde estoy, ¿no? Entonces, yo en mi computadora estoy en este sitio, ¿no? Y también con Command L, Control L, puedo ejecutar, no es cierto, Command Enter, puedo ejecutar esa línea en lugar de copiarla así con Control Copy y Control V o escribirla. Entonces, para algunos que somos ya un poco flojos en esto, es bastante práctico hacer el Command L. ls, cuando tienes objetos, ahorita no tenemos nada nosotros porque vamos comenzando. Help es otra función. Estas aguas son funciones, ¿no? Las funciones hacen acciones. En este caso, help, si tecleamos help, nos va a desplegar aquí documentación de R. Entonces, por ejemplo, si hacemos help con las flechitas arriba y abajo del teclado, te puedes ir a los comandos anteriores o, bueno, te puedes ir hacia arriba de lo que has tecleado antes o hacia abajo de lo más reciente, ¿no? Entonces, en help podemos poner argumentos, ¿no? Que pueden ser que busques la ayuda de Matrix, por ejemplo. Entonces, te va a decir, ok, las matrices son, etcétera, la forma de usarlas son, etcétera. Los argumentos que puedes usar con matrices son estos, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar muchísimas cosas a la mano. Justo ventaja de usar RStudio es esta. Bueno, una de las ventajas es esta. Y, bueno, continuamos. Para usuarios de Windows, por ejemplo, generalmente tienen esta forma de rutas cuando apuntan a sus archivos. Pero R no interpreta bien este tipo de backslash. Entonces, lo que sí interpreta es esto, es poner la ruta de esta forma o poner la ruta de esta forma. Entonces, para Linux y Mac no hay problema, usamos la ruta como nos la da la computadora. Entonces, otras cosas, History, como habíamos visto, algunas de las ventajas de RStudio es que podemos almacenar el historial, verlo, incluso el mismo espacio de trabajo, que si dejamos ciertas figuras corriendo y guardamos el espacio de trabajo, cuando volvamos a abrir RStudio, va a quedarse igualito como estábamos. Entonces, así salvas justo el espacio de trabajo. Y finalmente, si quieres salirte de R sin ir a picar la crucecita, podemos poner Q, paréntesis abierto, cerrado, y te sales de R. Entonces, eso, evidentemente, ahorita no lo voy a hacer. No. Entonces, ahora sí, vamos a ver algunas de las estructuras. Primero, variables. ¿Okay? Entonces, en muchos lenguajes de programación, cuando empezamos a aprenderlos, nos dicen que se pueden usar como calculadoras. Entonces, si tecleamos 10 más 5, nos va a arrojar un dato que es 15, ¿no? Si tecleamos 10 menos 5, nos va a dar 5, o 10 por 5, 50, o 10 entre 5, 2. O, por ejemplo, 10 elevado al cuadrado, 100. Y existe esa cosa que se llama módulo, ¿no? Módulo no es más que el residuo de una división, ¿no? Entonces, ¿qué obtendríamos si hacemos la división de 10 entre 3? Pues 1, porque 1 es el residuo. Entonces, a veces es muy útil usar ese tipo de operaciones básicas en R, por ejemplo, cuando hacemos cosas
de estadística puede ser que queramos a un objeto dividirlo, sumarlo, multiplicarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar con asignar variables como las comunes, ¿no? Entonces, en este caso, yo asigno mi variable que se va a llamar mi var. Entonces, mi var. Así es la forma en la que asigno un valor a mi var, 23, y existe mi var. Si se dan cuenta, del lado derecho, aquí dice mi var y el valor que tiene esa variable. Y si yo pongo mi var en la consola, me va a dar que mi var contiene el valor de 23. Ahora, hagamos un ejercicio un poquito más complejo. En este caso, supongamos que yo tengo los ahorros de mi quincena, ¿no? Y pues tengo 2 quincenas al mes. En este caso, la quincena 1, yo tengo de ahorro 2,200 pesos. Y en la quincena 2, 800. Entonces, así como es fácil hacer correr esta línea, luego correr, ¿cuánto tengo en mi quincena 1? Tengo 2,200. Corremos la quincena 2 y en la quincena 2 tengo 800. Muy bien, ya pudimos hacer nuestras primeras variables. Ahora, quiero hacer cálculos con mis variables. Ahora, como es septiembre, creo que todavía no acabamos la septiembre, pero supongamos que ya tengo todo mi dinero de mis ahorros de la quincena 1 y 2. Entonces, en este caso, voy a correr. En ahorros septiembre voy a guardar los valores de mis dos variables que acabo de asignar. Entonces, ahorros septiembre, le digo que es ahorros de la quincena 1 más ahorros de la quincena 2. Y lo guardo. Si se dan cuenta, aquí se siguen guardando. Y pues aquí incluso podemos ver cuánto es el valor de ahorros de septiembre, que son 3,000. Entonces, muy bien, son 3,000. Ahora, en este caso, las dos variables ahorros quincena 1 y ahorros quincena 2 son numéricos, ¿no? Son números. Pero, ¿qué pasa si yo lo que hago es que a 1 le digo no ahorré nada? Y en lugar de ponerle 0, le pongo ninguno, de ningún ahorro. Entonces, copio la línea, la pego acá, la asigno. Y ahora quiero hacer la suma de ahorros quincena 1 y ahorros quincena 2, pero ahora ahorros quincena 1 vale un carácter. Cuando nosotros asignamos un carácter o una variable de tipo carácter, tenemos que poner las dobles comillas. Entonces, en este caso, defino esto, ya lo definí, y ahora quiero hacer la suma. ¿Ok? Entonces, copio aquí. Y nos dice error. Este es el tipo de errores que nos va a dar. En rojo nos pone los errores. Y nos dice error en ahorros quincena 1 más quincena 2. No numérico. El argumento justo. No se pueden hacer operaciones de este tipo con caracteres y un numérico. Entonces, ahora vamos a ver qué tipo entonces de valores puedo tener en R. Entonces, vamos a la presentación. Entonces, en las variables, bueno, es recomendable, ahorita si se dieron cuenta, guardé mi variable, mi guión bajo var, o puse ahorros guión bajo Q1. Entonces, hay ciertas recomendaciones para nombrar variables, ¿no? La primera es que no sean números. O sea, a uno no le asignes, por ejemplo, esta es mi primera variable. No le asignes a los valores, o sea, que las variables no se llamen como números. Luego, ya hay variables existentes en R. Por ejemplo, pi es una variable que ya existe. Entonces, si tú quieres guardar 3.14, no le pongas pi 3.14 porque pi ya existe. O si quieres guardar otro valor como pi, si ya sabes que existe una variable como pi, no lo hagas. Usa espacios, ¿no? Entonces, más bien, no usar espacios, sino guión bajo. Tildes, tampoco usar tildes, ni signos de exclamación, interrogación, la virgulilla de la ñ, todas esas cosas no son recomendables cuando se asignan variables. Ahora,
¿qué tipos de datos podemos asignar en estas variables? Bueno, pueden ser decimales, como 4.5, y a eso se les llama numéricos. Pueden ser números naturales, como 4, y eso se les llama enteros, integers. Pero también los integers son numéricos. Entonces, básicamente, numérico es ya sea decimal o natural. Luego tenemos valores booleanos, que son verdadero o falso. Y estos son logicals. Para R son logicals. Y luego tenemos textos, como el que acabamos de asignar cuando le pusimos ninguno a quien suena uno, que es carácter, ¿no? Entonces, estos son los tres tipos que existen en R: numéricos, lógicos y caracteres. Y ahora, R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, si definimos una variable como hola y le ponemos un valor de 1 y ponemos luego queremos acceder a hola y la ponemos en mayúsculas, esto no se va a poder, ¿no? Entonces, R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Ok, continuamos con el siguiente ejercicio. Para saber qué tipo de dato es, ahorita les dije que existían tipo numeric, character y logical. Entonces, ¿qué pasa si corremos estas tres líneas, no? Entonces, yo corro, bueno, ahora escribo aquí, mi numeric 23. Y también my ok, muy bien. Ay, aquí estoy. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo quiero saber qué es my numeric, ¿no? Entonces le doy class. Class es una función que me va a decir qué tipo es, qué tipo de dato es mi variable, lo que contiene mi variable. Entonces, me va a decir, es un numeric, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de dato es my character? Es un character. Y pues, ¿qué tipo de dato es mi logical? Logical, ¿no? Entonces, esto es también muy útil cuando almacenamos variables que no sabemos qué son, o no recordamos más bien qué son. O alguien nos pasa un código, ¿no? Introducción ahora a vectores. Muy bien. Los vectores son arreglos de una dimensión que pueden almacenar datos de tipo numérico, carácter o lógico. Y en R se pueden crear vectores con la función C. C es de combine, es decir, combinar, y combinamos varios valores. Por ejemplo, ahora vamos a volver a hacer un numeric, un carácter y un booleano, pero ahora van a ser vectores. Y eso lo sé porque yo estoy usando combine, ¿no? Entonces voy a usar command enter para definirlas. Muy bien. Entonces, si ven acá abajo, ya la definió, numeric vector, character vector y boolean vector. Muy bien. Entonces, logramos hacer nuestros primeros vectores. Ahora va un ejercicio un poco más largo, entonces pongamos más atención acá. Entonces, supongamos que durante la pandemia me dediqué a ver qué tan hábil era yo con juegos de cartas. Entonces le pedí a mi hermana que jugara conmigo durante 5 días de la semana. Entonces jugamos 2 tipos de juegos, Conquian y póker. Entonces, lo que yo quiero evaluar es qué tan buena soy en juegos de cartas. Porque claro, tenía mucho tiempo libre. Ajá. Entonces, esta función, lo que nos va a hacer, esta es otra función como help, etc. Lo que hace sample es que nos va a generar números aleatorios. Como argumentos toma esto primero, que va de un valor a otro. En este caso va de menos 20 a 40, porque soy un poco cobarde y no quiero apostar grandes cantidades, ¿no? Entonces, y le digo cuántos valores quiero, ¿no? Entonces yo le digo, ok, quiero 5 valores de entre menos 20 y 40 y no quiero repeticiones. Entonces, ¿qué es esto? Replace es otro argumento y le doy menos f. F corresponde a un booleano. Entonces, este es el lenguaje básico de R, ¿no? Que le das algunos números o valores y le puedes decir que quieres que algo sea falso o verdadero. En este caso yo no quiero repeticiones, por eso le doy falso.
Si ustedes si quieren números repetidos, le dan true. Muy bien, entonces voy a generar 2 veces esto, porque necesito uno para Conquian y necesito uno para Poker. Uno y vuelvo a correr la línea. Muy bien, entonces ya tengo mis valores. Voy a copiarlos aquí. Ustedes van a tener valores obviamente distintos. O pueden copiar los mismos que yo estoy obteniendo para tener los mismos resultados. Entonces, bueno, voy a definir mi variable. Le voy a poner estas flechitas para decir que apunte hacia allá. Y le voy a decir, esto es un vector, ¿no? Y le voy a dar los números que acabo de obtener. Ahora, si se acuerdan, cuando definí un vector, todos los valores iban separados por una coma. ¿No? Entonces, tengo que hacer eso. Y van los siguientes. Voy a aprovechar esto. Muy bien. Ahora los voy a definir. Los voy a dar command enter. Entonces ya tengo cartas con Qian. Si yo pongo cartas con Qian de este lado, te va a decir los valores, ¿no? Entonces ya, son los mismos que acabo de poner, correcto. Y lo mismo para cartas poker. Muy bien. Cartas poker. Creo que no. Claro, me faltó aquí esta cosita. Sí, ese es el tipo de errores que a veces uno tiene en R y es como, no, solo era una flechita, solo era el palito de la flechita, ¿no? Entonces, bueno, ahora, muy bien, ya tengo los valores, pero no sé a qué día corresponde. Yo sé que el primero es lunes, el segundo es martes, el tercero es miércoles. Pero ¿qué pasa si yo quiero que sea mucho más explícito cuando yo pongo mi variable, ¿no? Entonces hay una función que se llama names. Y si tú le das a names el nombre de la variable que acabas de crear con valores numéricos y le dices que le ponga los valores de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, vamos a ver qué hace. No, vamos a hacerlo para tanto cartas con Qian como cartas poker, ¿no? Y ahora, si yo escribo cartas con Qian o cartas poker, les voy a enseñar otra cosa que hace RStudio. Por ejemplo, ya las definí. Entonces, si yo pongo cartas, automáticamente me va a aparecer como un autocompletado. Me va a preguntar, ¿cartas con Qian? ¿Tú quieres escribir cartas con Qian o cartas poker? ¿No? Entonces, si yo le doy tab, me va a autocompletar. Y entonces ya, cartas con Qian. Muy bien, y ahora a cada valor, en orden, le asigno lo que yo le escribí, los caracteres que yo le escribí, en el orden en que yo lo escribí, ¿no? Entonces, muy bien. Si yo hago lo mismo para poker, ahora tengo que usar el flechita arriba abajo, entonces abajo poker, tab, enter. Muy bien, ya tengo ahora para mis dos vectores los nombres de los días que tengo ese valor de las ganancias, ¿no? Muy bien. Ahora, tengo luego en el código otras formas de hacer lo mismo. Entonces, ahorita les voy a pasar por alto, pero ustedes en casa pueden detenerse a ver otras formas en las que se puede hacer exactamente lo mismo. Muy bien, ahora el ejercicio 3 de vectores. Queremos responder algunas cosas con estos vectores que acabamos de definir. Por ejemplo, ¿cuáles son las ganancias o pérdidas en ambos juegos por día? En este caso, yo ya tengo mis vectores. Y si yo hago la suma, ya habíamos visto sumas entre valores, pero si yo hago la suma entre vectores, ¿qué creen que pasa? Bueno, pues aquí lo que sucede es que el primer valor de cartas con Qian se va a sumar con el primer valor de cartas poker. Entonces, si yo tenía menos 16 más 18, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Voy a darle command enter y command enter. Tengo las sumas de estos valores. Entonces, el primero es menos 8, menos 8, 36, menos 15, etc. Muy bien. Entonces voy a seguir con la segunda parte. ¿Cuáles son las ganancias o pérdidas totales por semana en cada juego? Ok, ¿cómo hago eso? Yo quiero saber en cartas póker cuánto perdió o gané. Entonces quiero que se sumen todos los valores de esa variable.
de ese vector. ¿Ok? Entonces voy a darle Command Enter. Command Enter funciona aunque le des aquí en medio Command Enter o hasta el final Command Enter. Entonces, muy bien. Entonces, cartas con quién, total con quién. Y yo tuve ganancia, ¿ok? Tuve una ganancia de 23. Ahora en póker. Tuve una ganancia de 72. Tal vez soy muy buena y tal vez soy mejor en póker que en con quién, ¿no? Entonces, ese tipo de conclusiones que podemos hacer. Es un ejemplito bastante sencillo. Bueno, y al final de la semana hemos tenido ganancias o pérdidas jugando cartas. Bueno, que justo lo que hice es ahora volver a sumar los vectores, pero ahora con las variables de total. Ya no con solo cartas con quién, sino con total con quién. Muy bien. Entonces voy a darle enter a esas. Y muy bien. Entonces tuve una ganancia total de 95 pesitos. Muy bien. Tal vez no soy de grandes apuestas, pero gano con lo poco que tengo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber cuánta ganancia tuve el lunes? Pero imagínense que estos vectores en la vida real son de 100 es poco, ¿no? 1000 o millones de datos. Entonces yo quiero acceder a un dato en particular. En este caso quiero acceder al de lunes. Entonces le voy a dar Command Enter. ¿Y cuánto es el valor que se guarda el lunes? Menos 16. En con quién. Ahora, si yo quiero del lunes y el viernes, aguas, no es del lunes a el viernes, es del lunes y el viernes, yo le digo que acceda a, y le digo 1 y 5, pero como son más de un valor, le tengo que poner combine. Muy bien, entonces le voy a dar enter y enter. Ahora, de lunes a viernes, y viernes tuve menos 16 y 20. Así puedo comparar. El lunes tal vez que estaba muy animosa y con muchas, o bueno, depende de qué tipo de persona seas, pero el lunes ya tengo mucha energía, pero al parecer no soy muy buena en con quién. Y el viernes como que se me va agotando la energía, aunque si de repente sale algo, me pongo con ánimo. Pero en este caso, fui muy buena en viernes, ¿no? Muy bien. Y ahora, si sí quiero de lunes a cierta fecha, por ejemplo, en este caso de lunes a miércoles, le voy a decir 1, que es el valor donde va hasta el lunes, 2, que es el valor donde está martes, y 3 donde está miércoles. Entonces, muy bien. Entonces ya me da de un valor a otro. ¿Cómo podemos hacer esto de otra forma? En este caso, si ponemos los dos puntos entre el rango, este es un rango, de 1 a 3. ¿No? Entonces vamos a imprimirlos y te da exactamente lo mismo. Y hay otra forma que es que en lugar de darle las posiciones, le das el nombre, el carácter que le pusiste a esa posición, que en este caso es lunes, martes y miércoles. Entonces, si ustedes hacen lo mismo, les va a dar el resultado que obtuvimos anteriormente. Muy bien. Entonces, vamos a la presentación. Y bueno, entonces podemos hacer operaciones también con mayor que, menor igual que, mayor igual que o diferente de, ¿no? Entonces, un ejemplito está aquí. ¿Qué pasa si yo quiero saber qué días tuve ganancias? Entonces, una ganancia para mí va a ser mayor a 0. Habrá quien quizás sea muy estricto y dice, no, yo no tengo ganancias si no es más de 1000 pesos, ¿no? Bueno, para mí mayor que 0 es suficiente para tener una ganancia. Entonces, Command Enter y ahora, esto es justo, ¿qué me va a dar como resultado? Este tipo de operaciones da como resultado un true or false. Entonces, vamos a ver. Entonces, me va a decir, el lunes no tuviste ganancia. El martes tuviste ganancia, es mayor que 0. Y el miércoles no tuviste ganancia. El jueves tuviste ganancia y el lunes tuviste ganancia. Muy bien. Ahora, ¿cuánto ganamos esos días? Ahora, queremos seleccionar los elementos que tienen valor true únicamente. O sea, solo quiero saber que me digas, no quiero saber cuándo perdí y cuánto perdí, sino solo cuánto gané y qué días gané, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, nosotros hicimos una variable, ¿se acuerdan? Que se llama selección con quién? Y es esta, que dice false, true, true. Entonces, si yo le digo a cartas con quién, selección con quién, ¿qué creen que me dé? Vamos a ver. Me va a decir
justo solamente los que son verdaderos los va a tomar de cartas con Qian y me los va a arrojar y yo le estoy diciendo que me lo guarden días ganancias. Entonces, o sea, si hacemos esta instrucción solita, nos va a dar esto, pero en este caso lo estamos guardando en días con Qian. Ok, entonces, bueno, ya vimos vectores, ya vimos variables, ahora tocan matrices. Entonces, en R, una matriz es un arreglo de elementos del mismo tipo de datos. Tienen que ser o todos numeric, o todos character, o todos logic. Y está arreglado en 2 dimensiones, es decir, en cierta cantidad de filas, que R las define como rows, y columnas, que R las define como columns. Y se pueden construir matrices con la función matrix, ¿ok? Entonces vamos a la presentación. Muy bien. Entonces, en este caso, yo tengo esta línea de código que dice matrix del 1 al 9, by row, true, any row igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, del 1 al 9 es que tome los valores del 1 al 9. Cree la matriz con estos valores. El segundo elemento, by row, indica cómo va a llenar la matriz. Entonces, la puede llenar por fila o por columna. En este caso, yo le estoy diciendo true a by row. Es decir, como ven en las flechitas moradas, lo va a llenar por filas. 1, luego 2, luego 3, se va a la siguiente fila, 4, 5 y 6. Siguiente fila, 7, 8 y 9. Muy bien. Y end row es que lo haga en 3 filas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le pongo false a esto? Que no la llene por filas, sino por columnas. Entonces vamos a ver qué pasa. Este es el mismo código que estaba en la presentación. Entonces va a salir lo mismo que teníamos. Se dan cuenta, lo llena por filas. Ahora, si le ponemos false, lo va a llenar por columnas. Si se dan cuenta, el 1, 2, 3 está hacia abajo en lugar de horizontal. Muy bien. Ahora, este ejercicio me gustó mucho. Entonces vamos a analizar una matriz de películas. En este caso, es las ganancias millonarias que tuvieron ciertas películas. Tomé el ejemplo de Harry Potter, para los fans de Harry Potter que andan por ahí. Entonces, estos datos los pueden encontrar en esta liga. Y vamos a comenzar. Primero vamos a definir para cada película las ganancias que hubo. Ahora, aquí hay 2 valores. El valor de la izquierda representa las ganancias de Inglaterra, las que hubo solo en Inglaterra. Y las ganancias de la derecha en todos los países menos en Inglaterra. Si sumamos estos, vamos a tener las ganancias mundiales. Pero por alguna razón yo lo quiero así. Muy bien, entonces comenzamos a definir nuestras variables. Pueden darle Command Enter, pueden darle Control Copy o como se les acomode. Entonces, la primera fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Luego, la Cámara de los Secretos. Luego, El Prisionero de Azkaban, El Cáliz de Fuego, El Orden Fénix, El Príncipe Mestizo, Las Reliquias de la Muerte 1 y Las Reliquias de la Muerte 2. Son varios, ¿no? Muy bien, ahora queremos construir la matriz. Si se acuerdan, eso se hace con matrix. Pero antes tenemos un montón de vectores que meter en una nueva variable que las contenga todas. Entonces, esta variable se va a llamar películas y va a contener todos los valores de ganancias de cada una de las películas. Entonces, le damos Enter y nos va a poner aquí todos los valores que acabamos de asignar. Muy bien. Ahora, queremos hacer la matriz. Entonces, esta matriz se define como matrix. Primer argumento es la variable. ¿Cuántas filas? 8 filas, porque son 8 películas. Y by row, true. Muy bien. Vamos a ver cómo nos queda nuestra matriz. Muy bien. Entonces, aquí está nuestra matriz de Harry Potter. Pero, bueno, ok. Una cosa que es muy práctico para las matrices es darles dimensiones, darle esta función de dim. Entonces, dim lo que hace es decirte las dimensiones que tiene esta matriz. Entonces, ¿qué pasa si le damos dim? Nos va a decir 8 y 2. ¿Eso qué quiere decir? 8 filas, 2 columnas. Muy bien. Entonces, cuando tenemos matrices enormes, esto nos puede dar una idea de lo que estamos, a lo que nos estamos enfrentando.
Muy bien, ahora, esta matriz no es tan informativa si yo le doy solo Harry Potter, porque no sé, o sea, sé que van en un orden, pero quizá quien no sea tan fan de Harry Potter no sabe cuál fue la película 5, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ahora utilizar otras dos funciones muy útiles, que es row names y call names. Muy bien. Entonces, antes de hacer eso, pues tenemos que saber qué era lo que iba en cada lugar. Entonces, las regiones, yo le puse aquí taquillas de UK, de Inglaterra. Bueno, UK es más grande, pero esto me estoy refiriendo a las taquillas en Inglaterra. Y aquí taquillas en todos los lugares que no son Inglaterra. Muy bien, entonces voy a definir esta variable. Es carácter, si se dan cuenta, todas son caracteres. Y en este caso, los títulos. ¿Ok? Y aquí están todos los títulos. Muy bien, ya quedaron. Ahora sí, eso lo hago para no trabajar con cosas tan grandes cuando hago call names o row names, ¿no? Eso me facilita a mí el trabajo, que se vea más limpio, ¿no? Muy bien, entonces ahora, call names, le digo qué variable, Harry Potter, y le digo que quiero los valores de region en las columnas y los títulos en las filas. Eso ya lo sabíamos por default, pero aquí se lo definimos a R explícitamente. Muy bien. Entonces, si ahora imprimimos Harry Potter, se van a dar cuenta que tengo, ahora sí, qué película, a qué se refiere cada columna. Muy bien. Ahora vamos a hacer unos ejercicios antes de la pausa, unos poquitos más. ¿Y qué pasa si queremos saber cuáles fueron las ganancias mundiales, como les había dicho, ¿no? Entonces, sería sumar los valores de forma horizontal, ¿no? Entonces, para eso usamos una función que se llama rowSum. ¿De qué variable? Es Harry Potter. Y lo asignamos a una variable que se llama, una nueva variable que se llama taquilla mundial. Muy bien. Le voy a dar Enter, Enter. Y nos la está desplegando de una forma medio fea, pero aquí están. Estas son las ganancias mundiales. Ok, muy bien. Ahora, si yo quiero agregar este dato, es decir, hacer como mezclar este nuevo dato que ya está en una variable llamada taquilla mundial a mi matriz, a mi matriz original, bueno, existe una función que se llama cbind, ¿no? Y cbind lo que hace es que la va a poner después de todo lo que ya está. Entonces, yo voy a hacer cbind de la variable Harry Potter y ¿qué le quiero poner? Taquilla mundial. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Tan, tan, tan. Aquí está. Bueno, a mí, si hago esto más a la derecha y lo vuelvo a hacer, a ver, vamos a ver. Para que vean que todo lo despliega junto. Muy bien, aquí está. Las 3, 1, 2 y 3. Sí, muchas veces RStudio justo depende del espacio que le des, cómo te va a imprimir las cosas, que se vean bonitas o no, pero está como debe de estar. Entonces nos habíamos quedado que habíamos hecho una variable de Harry Potter extendida, que incluía ahora la taquilla mundial. Entonces, Harry Potter, aunque es del mundo de Harry Potter, no es una continuación de Harry Potter, hay dos películas más, que es Animales Fantásticos y Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, ¿no? Entonces, estos son los valores de las ganancias. Entonces, vamos a correr estas líneas. Animales Fantásticos y Crímenes de Grindelwald. Entonces, ya sé que las personas que son muy fans de Harry Potter van a decir que no es Harry Potter 2, pero para fines prácticos de las variables vamos a poner. Entonces, vamos a definir Harry Potter 2 y vamos a agregar Animales Fantásticos y Crímenes de Grindelwald. Aguas, esto sigue siendo un vector. Muy bien, vamos a correrlo. Si nosotros ponemos Harry Potter 2, se va a ver de esta forma, solo los valores, pero lo vamos a hacer una matriz. Entonces, si se acuerdan, era la variable, cuántas filas y que lo llene por fila. Entonces, no corrí esta. Corro matriz, corro Harry Potter 2.
tengan cuidado en sí correrlas porque luego se nos pasa y luego cuando avanzamos ya no dan los mismos resultados. Muy bien, entonces ya tenemos la matriz. Y muy bien, vamos a hacer una compuesta de Harry Potter y Harry Potter 2 para ver cuántas ganancias ha logrado el mundo de Harry Potter, que incluye todas estas películas. Entonces vamos a hacer la función que ya habíamos usado de everybind. Muy bien, entonces corremos everybind y vemos cómo queda. Entonces se dan cuenta, quedan en espacios estas. Entonces, pues es porque nos falta agregar justo los nuevos nombres con row names. Entonces vamos a tener que hacer todavía una talachita extra, que es agregar nuevas pelis, los caracteres, los nombres en carácter de las nuevas pelis. Si las ponemos, aquí están las dos películas. Vamos a crear una variable que se llama títulos y existe esta función que se llama append. ¿Sí? Append lo que va a hacer es agregar esos que faltan. Muy bien. Títulos a nuevas pelis. Y ahora sí, vamos a poner los títulos en las columnas, en las filas. Y muy bien, aquí están. Ya tenemos Animales Fantásticos y Crímenes de Grindelwald. Ahora sí, va el ejercicio con el que casi terminamos esta parte de matrices. Y es calcular cuáles son las ganancias totales de Harry Potter hasta ahorita. Entonces vamos a hacer un call sums, la función de call sums de Harry Potter completo. Muy bien, entonces hacemos enter a la línea y aquí está. En Inglaterra tuvieron estas ganancias en millones y en todos los lugares que no son Inglaterra tuvieron estas ganancias en millones. Muy bien. Entonces vamos a hacer ahorita secciones, vamos a ver cómo podemos seccionar una matriz. Entonces para eso vamos a la presentación. Voy a hacer chiquito, muy bien. Muy bien, entonces aquí les voy a poner 4 ejercicios mentales para que ustedes hagan lo que hace R pero en su cabeza. Entonces, si se acuerdan, esta era la forma en la que definíamos una matriz. Pero si queremos acceder a ciertos elementos dentro de la matriz, ¿se acuerdan que lo hicimos con vectores y le decíamos que en corchetes nos diera 1, 2, etc.? Pero las matrices, acuérdense que son de 2 dimensiones. Entonces tienen tanto filas como columnas. Entonces, el primer valor que le vamos a poner entre corchetes va a ser el de las filas y el segundo, el de las columnas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder al elemento que está en la cajita roja, o sea, el 2? Bueno, el 2 se encuentra en la fila 1 y en la columna 2. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero algo más grande? Es decir, un rango. Es decir, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. Muy bien. Entonces yo quiero de la fila 1 a la fila 3, es decir, estas, y de la columna 2 a la 4. Entonces, esto lo que nos va a arrojar es estos valores. Y ejercicio 3. Si yo quiero todo lo que se encuentra en una columna, eso implica que quiero todas las filas y de la columna 1. Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que estoy haciendo es dejando vacío ese lugar. Podría ponerle de la 1 a la 4, pero imagínense que tengo una matriz enorme. No le voy a estar poniendo de la 1. ¿Y qué tal que ni conozco la longitud de la matriz? Entonces le digo todo lo que hay ahí. O sea, no escribo nada. Y le digo columna 1. Y lo mismo cuando queremos obtener todos los valores de forma horizontal. Es decir, todo lo que hay en la fila 1. Exacto. Entonces le digo fila 1. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto con lo que ya teníamos. Regresamos al código. Muy bien. ¿Se acuerdan de Harry Potter completo? Muy bien, pues es todo esto. Ahora, yo quiero solo las ganancias de Inglaterra. Entonces, ¿cuáles son solo las ganancias de Inglaterra? Si se dan cuenta, es todas las filas. No es, sí, exacto. De la 1 a la
10 y la columna 1. Entonces, muy bien, ahí están todas las ganancias de Inglaterra. Podemos hacer un promedio. Para hacer un promedio usamos la función min. Entonces hacemos un promedio de todas las ganancias de Inglaterra. Y este es el promedio en millones de todas las ganancias en Inglaterra. Se les ocurrió seguro otra forma de hacer este ejercicio, que es no poniendo nada de este lado. Bueno, están en lo correcto. También se puede hacer de esa forma. En R se pueden hacer muchas cosas de muchas formas diferentes y eso es lo que me gusta, por ejemplo, de programar, que tienes que ser muy creativo con estas cosas. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya acabamos. Es cierto, falta un último ejercicio. ¿Sí es último? Sí es último. También podemos hacer operaciones. Este está sencillito. ¿Se acuerdan de las operaciones de calculadora? Muy bien. Pues, ¿qué pasa cuando tenemos una variable? En este caso, esta es la matriz. Y dividimos todo entre 5. ¿Por qué entre 5? Bueno, resulta que aproximadamente los costos de los tickets están en $5. Entonces, si hacemos esta división, podemos tener un estimado de espectadores que asistieron a ver las películas de Harry Potter. Muy bien, entonces si le damos enter a estas líneas, nos da el estimado de millones de personas que fueron a ver. Y si yo solo quiero el de Inglaterra, pues hacemos un filtrado de espectadores, que ya está guardada, ya es una variable independiente. Y hacemos el promedio de este valor. Muy bien, pues este es el promedio de valor, este es el promedio de los espectadores que asistieron a ver todas las películas de Harry Potter. Muy bien, ahora sí. Este modulito lo agregué para la gente que está interesada más en cosas y análisis estadísticos. Pero solo lo agregué aquí, hay código, si quieren repasarlo, adelante. Yo solamente les voy a platicar brevemente sobre los factores. ¿Ok? Entonces, los factores se refieren a un tipo de dato estadístico. Entonces, vamos a la presentación, un segundo. Muy bien. Entonces, si se acuerdan, hay variables estadísticas que están clasificadas en categóricas o cualitativas o numéricas o cuantitativas. En este caso, los factores nos ayudan para almacenar tipos de variables categóricas. Entonces, el factor es un elemento de R, ¿no? Y nos ayuda a almacenar variables estadísticas de tipo categórico. Muy bien. Entonces, si se acuerdan, hay variables de tipo ordinales y de tipo nominales. Pensemos, por ejemplo, en clases de niños de primaria. Una variable categórica nominal sería, por ejemplo, cuántas materias, bueno, las materias que lleva el niño en algún grado de primaria, como español, matemáticas, hay un limitado número de estas materias y no tienen un orden. Pero ¿qué tal que al niño le ponen su calificación? Eso sí tiene un orden. Va desde S, bueno, en este caso, como tiene que ser categórica, vamos a usar las letras, que son S, son después, me parece, bueno, primero NA, ¿no? Que es lo peor que puede pasar. Luego S, luego B y luego MB. Muy bien, entonces esto sí tiene un orden natural, el que le asignamos nosotros, que NA es lo más bajo y MB es lo más alto. Muy bien, entonces regresamos a este lado del código y, por ejemplo, vamos a definir una variable categórica nominal. En este caso, yo lo seleccioné de esta forma para que fuera eucariontes y procariontes, que es el tipo de célula que puedes encontrar, ¿no? Entonces, le doy Enter. Y para volverlo factor, existe la función factor. Muy bien, ¿y es factor de qué? De la variable. Muy bien, voy a darle Enter y que me imprima el factor, esta variable que ya volví factor. Y vean lo que te dice. Te dice, hay eucarionte, procarionte, eucarionte. Esos son los datos que tienes. Y te dice levels. Es decir, hay dos categorías. Hay eucarionte o procarionte. Muy bien, esta es una variable categórica nominal. ¿Se acuerdan? Estas no tienen un orden natural. Ahora, ¿qué pasa con las variables categóricas ordinales? Por ejemplo, en este caso usé alto, bajo o medio, ¿no? En temperaturas.
Se puede poner con grados Celsius, pero en este caso yo lo hice categórico. Muy bien. Entonces definimos esta variable y la quiero volver factor, pero yo sé que naturalmente tiene un orden, ¿no? Entonces yo tengo que escribir el factor, definirlo de una forma diferente. Aquí era muy sencillo, solo era factor y la variable. En este caso tengo que poner factor y le tengo que dar un orden. Existe un orden. Muy bien. Y los niveles son que va de bajo a medio a alto. Muy bien. Entonces vamos a darle tan tan y vean lo que nos dice. Los niveles son bajo, menor que, medio, menor que, alto. ¿Ok? Y bueno, estos ejercicios les digo que los agregué extra para quien tiene una inquietud mucho más grande en utilizar R ahorita para cosas estadísticas. Entonces, vamos ahora a, esto fue todo con factores, entonces vamos a otra siguiente estructura de datos, que es, vamos a verla en data frames, es en la línea 458. Se me olvidó mencionarles, esta forma en la que yo tengo mi código de un montón de gatitos, no es la mejor para cuando escribimos un código ya formal, solo lo hice con fines prácticos de que fuera pues muy entendible para este Meetup, pero en sus códigos estas no son tan buenas prácticas. Aunque mientras si ustedes lo entienden y otras personas también lo entienden, creo que ya estamos del otro lado. Entonces, muy bien, data frames. Un data frame puede contener, estas definiciones hay que tenerlas en mente. Al final vamos a hacer un resumen de todas estas estructuras de datos, pero ojo con lo que dice. Puede tener elementos con diferentes tipos de datos. ¿Se acuerdan que los anteriores solo podían tener o solo datos numéricos o characters o logicals? Bueno, un data frame puede tener diferentes tipos de datos. Y se arreglan en columnas las variables, ¿ok? Y las observaciones en las filas. Bueno, vamos a ver cómo es un data frame. En este caso, muchas personas usan los ejemplos precargados de R. Son datasets que ya existen. Si ustedes van a esta liga, van a encontrar todos los que hay. En este caso, yo elegí una de las más populares en el área biológica, que es IRIS. Entonces, IRIS, lo que muchos la usan, pero no todos la conocen del todo bien, ¿no? Entonces, bueno, IRIS son medidas en centímetros de las variables longitud y ancho de sépalo y largo y ancho de pétalo. Ahorita vamos a ver qué es un sépalo y qué es un pétalo para los que no recuerdan ciencias naturales o no tienen tan fresco estos conocimientos. Muy bien, para 50 flores de cada una de las 3 especies de iris. Las especies son iris setosa o iris setosa, iris versicolor e iris virginica. Y estos datos fueron colectados en 1935. Me parece que están desde la documentación del lenguaje S y se retomó en R, ¿no? Entonces vamos a la presentación un momento para que todos conozcamos a Iris. Muy bien, esta es Iris. Esta es la flor. Cuando hablamos del dataset Iris, son estas flores. Los pétalos son los que ven donde dice pétal, 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 y los sépalos son estos anchitos, ¿no? Si ven, varían en longitud y ancho. Ahora, voy a de una vez poner esta otra diapositiva, que es de planetas, porque vamos a trabajar con otro data frame de planetas. Entonces, aquí está Mercurio. Creo que sí ven mi puntero, entonces voy a señalarlos. Si no, este es un examen para recordar cuál es cuál. Entonces, Mercurio, Venus, Tierra, este es Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Muy bien. Ahora regresemos a lo que estábamos diciendo de Iris. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cargamos el data frame Iris? Es muy fácil, solo ponemos Iris. Control Enter. Nos va a lanzar un montón de datos aquí en la consola. Entonces, si se dan cuenta, me lanzó 150 y si subo, aquí están versicolor, aquí está iris setosa,
Aquí está, bueno, por ahí está Virginica. Entonces son un montón de datos. Y si se acuerdan, aquí estaban las variables, la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo, el ancho del pétalo. Y aquí todas las especies. Ahora, a veces tenemos datasets enormes, ¿no? De miles de datos. Entonces, ponemos head de iris. Nos va a dar los primeros 6 elementos de esta base de datos. Y si le damos un tail, o sea, si con head nos dio los primeros 6, con tail nos da, exacto, los últimos 6. Esto es útil porque a veces con tail de la base del dataset podemos saber cuántos elementos tenemos. Y esto sirve de exploración de este tipo de data frames, ¿no? Ahora voy a hacer esto más pequeño. Esta es otra cosa muy informativa cuando tenemos data frames. STR. STR nos da la estructura de lo que le pongamos aquí. Obviamente tiene que ser, bueno, no necesariamente tiene que ser un data frame, nos puede dar la estructura de cualquier otra cosa, pero es muy informativo, particularmente con data frames. Y si vemos aquí, nos dice, esto es un data frame. Hay 150 observaciones. Hay 5 variables, es decir, la longitud, ancho y la especie. Y nos da un vistazo de sepal length de cada una de ellas, ¿no? En este caso también nos dice, este es un numeric, este es un numeric, este es un numeric y este es un factor. Ya vimos más o menos por encimita los factors y nos dice 3 niveles, setosa, versicolor y virginica. De hecho, si pudiéramos hacer esto más para allá, tal vez nos desplegaría virginica y nos da un vistazo de los valores que tiene cada uno. Muy bien. Ahora creemos un data frame. ¿Se acuerdan de los planetas? Muy bien, vamos a usarlos en este momento. Listo, data frames. Ahora, este data frame es del sistema solar con datos de no más ni menos que Wikipedia. Ese tipo de ejercicios que estamos viendo los pueden encontrar con muchas variaciones en el internet. Entonces, estos son muy buenos datos para entender data frames. Entonces, por eso los estoy utilizando. Entonces, tenemos en primera instancia el nombre del planeta. Luego, el tipo de planeta, que puede ser un planeta terrestre o un gigante gaseoso. Este es en el caso del sistema solar, ¿ok? El diámetro. Este valor del diámetro tiene que ser relativo al de la Tierra. Los astrónomos me parece que prefieren trabajar más con el radio, pero en este caso usaremos el diámetro, lo siento. Luego, la rotación a través del Sol, ¿no? Y otra vez relativo al de la Tierra. Y si tienen anillos o no tienen anillos. ¿Ok? Entonces comenzamos. Vamos a crear los vectores, como es clásico de nuestros ejercicios. Entonces tenemos los nombres de todos los planetas en orden. Luego el tipo de planetas en orden. O sea, Mercurio es terrestre, Venus es terrestre y así. El diámetro, la rotación y los anillos. Entonces vamos a darle correr a cada una de esas líneas. Asegúrense de que le den correr a cada una de ellas bien. Ya está nombre, ya está tipo, ya está diámetro, ya está rotación y ya está anillos. Excelente. Muy bien. Entonces ahora vamos a definir una variable que se llama planetas data frame. Bueno, planetas DF. Y como también ya es de costumbre para ustedes, R es muy intuitivo. Entonces, cuando queremos definir un data frame, le vamos a poner data.frame. Muy bien. Entonces, data.frame bueno, este es como, justo le estoy dando de la variable nombre. Bueno, en este caso es el vector nombre, tipo, diámetro, rotación y anillos. Entonces, ahora, ¿qué pasa si le damos enter? ¿Cómo se ve un data frame? Como iris, ¿se acuerdan? Muy bien, se ve así. Ahora, pues, ya sabemos que podemos obtener información de este tipo de data frames con STR, de Structure. Y muy bien, nos dice hay 1, 2, 3, 4, 5 variables, 8 observaciones. Muy bien, todo bien con nuestro data frame.
Si se dan cuenta, ya no está Plutón aquí. Muy bien. Entonces, nos quedamos en ejercicio 3. Vamos a hacer secciones del data frame. Entonces, estas secciones nos ayudan para hacer filtrados, a veces cuando necesitamos cierto tipo de datos. Imagínense que solo me interesa conocer el diámetro de Mercurio. Entonces, lo que queremos es la fila 1. Bueno, vamos primero a imprimir esto para que vean realmente dónde está el diámetro de Mercurio. Aquí está Mercurio y aquí está el diámetro. Ahí. Si se dan cuenta, es la fila 1, la columna 1, 2, 3. Entonces, pues ya nosotros sabemos cómo hacer rebanadas del pastel de muchos tipos de estructuras de datos. Entonces, esta es igualita. Y ya nos da justo el valor que estábamos buscando. Ahora, ¿qué pasa si queremos todos los datos de Marte? Muy bien, pues, ¿dónde está Marte? Es toda la fila 4. Muy bien, ¿se acuerdan que teníamos que dejar en espacio, bueno, coma y no poner nada cuando queríamos todos los elementos de todas las columnas? Muy bien, Marte. Ahora, hay otra forma de hacer secciones y justo seleccionar los primeros 3 elementos de la columna tipo. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿quiénes son nuestros primeros 3 elementos de la columna tipo? Terrestre, terrestre y terrestre. A ver, vamos a ver. Ahí está, terrestre, terrestre y terrestre. Y también lo podemos hacer de otra forma. Como quiero los primeros 3 elementos, pero ¿se acuerdan que le dimos tiene un nombre? O sea, esta es una variable que se llama tipo. Nosotros podemos decirle, quiero del 1 al 3 de mi variable tipo. Si no le ponemos las dobles comillas, no nos va a hacer caso. Entonces, tienes que llevar a fuerza las dobles comillas. Igual si quisiéramos del 1 a la 3 de rotación y le ponemos rotación, funciona igualito. Entonces, nos da lo mismo. Y también podemos hacerlo de una forma más, que es con el famoso pesitos, el signo de pesitos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a seleccionar todos los diámetros de los planetas. Vamos a hacerlo. Si se acuerdan, estaba en la columna 3. Muy bien, estos son los diámetros de los planetas. También lo podemos hacer desde la forma de llamarlo por su nombre. Entonces, aquí están todos los diámetros. Lo mismo. Y también con pesitos. Y son las 3 formas de hacer lo mismo. Muy bien, seguimos con el ejercicio 4. Muy bien, ¿ustedes se acuerdan cuáles son los planetas que tienen anillos? En la imagen que les puse, no, evidentemente no se ven todos los anillos, solo se ven el de Saturno, me parece. Pero hagan una apuesta ahorita de cuáles son los planetas que tienen anillos y vamos a ver si es cierto. Entonces, selecciona la variable anillos en un vector y la vamos a almacenar en una variable que se llama anillos. Entonces, ¿recuerdan esta nomenclatura? Perfecto, vamos todos bien. Entonces, ahí va, anillos. Y nos va a decir, nos va a arrojar estos datos. ¿Se acuerdan que habíamos almacenado nuestra variable de anillos? Si lo tenían era true y si no lo tenían era false. Muy bien, pues nos está dando anillos tal cual. Ajá, pero tal vez no sé cuál es el planeta sexto. La mayoría sí lo sabemos, pero si somos flojos y queremos que además lo mencione, tenemos que darle información, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que cuando dábamos nombre nos decía quiénes estaban en nombre, quiénes estaban en tipo, etcétera? Entonces vamos a hacer esto. Planetas de F, que es nuestra variable. Queremos saber anillos y quiero que nos des la información de nombre, tipo, diámetro, rotación y también anillos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Muy bien, ¿se dieron cuenta que solo nos dio aquellos que tienen el valor true? Es igual que en un ejercicio anterior que estábamos haciendo, que solo nos arrojaba aquellos que daban true. Muy bien.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero... Ah, bueno, aquí tenemos el resultado. A ver si su apuesta, si ganaron esta apuesta. ¿Sí sabían que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen anillos? ¿Júpiter? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Y qué pasa si queremos, entonces, todos los que no tienen anillos? Ya sabemos cuáles son, pero imagínense un data frame igual, larguísimo. Entonces, podemos hacerlo también de muchas otras formas. Estas son dos, que es negar. Esta es la forma de negar en R y en algunos otros lenguajes. Negar anillos. Entonces, todos los que no anillos, ¿no? O la otra forma es anillos igual a false. Entonces, ¿qué nos va a arrojar esto? Pues todos los que no tienen anillos, que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Excelente. Y pues también se puede hacer con otra forma, que es usando subset de planetas de F y decirle subset de anillos. ¿Ok? Entonces vamos a correrla nada más para que vean que sí sucede. Entonces aquí están, de nuevo los que sí tienen anillos. Ahora, ejercicio 5. Operaciones con data frames. Eso está interesante. ¿Ok? Queremos hacer una sección de todos los planetas con un diámetro menor a 1. ¿Ok? Acuérdense que ese menor a 1 es relativo a el diámetro de la Tierra. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y corremos esta línea. Hacemos el subset de planetas de F, que es nuestro data frame, y le decimos que por diámetro, pero hacemos una operación, que es que sean menor a 1. Y ya vieron, nos dio justo todos estos. Este es el diámetro. Todos los que van por debajo de la Tierra, que son Mercurio, Venus y Marte. Ahora, este es un ejercicio extra. Vamos a ver. Así lo alcanzamos a hacer. Que es justo la función de ordenar. En este caso, imagínense que tengo una variable A y tiene los elementos siguientes. Es un factor. Digo, es un vector. Tiene elementos 100, 10 y 1000. Entonces vamos a correrlo y vamos a ordenar. Esta es la función para ordenar y esta es la variable a ordenar. ¿Qué pasa? Lo que hace order es que nos da ese tipo de cosas llamadas rankings. Nos dice quién es más bajito, ¿no? Entonces, uno es más bajito, le sigue, más bien, en la posición 2 está el 1. En la posición 2 de nuestro vector está 10. Entonces, ese es el más bajito. Luego, el número 2 está en la posición 1, que es el siguiente número más bajito, que es 100. Y en la posición 3 está 1000, que es el número más grande. Okay. Ahora, imagínense que yo quiero ordenar, así, justo poner 10, 100 y 1000 de la misma variable A. Bueno, entonces tengo que escribir A, abrir corchetes, poner order, o sea, la salida output de esto. Vamos a darle enter. ¿Se dieron cuenta? Ya los ordena. Ahora, es lo mismo si queremos hacer eso con un data frame. Entonces, queremos reordenar el data frame de tal manera que comience con el planeta más pequeño y termine con el más grande. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a definir una variable que se llama posiciones y va a contener el orden de planetas data frame del diámetro, de la variable diámetro de este data frame. Lo vamos a ordenar. Vamos a dar enter. Enter, enter. Muy bien, y nos dice que este es el orden de las posiciones de esos planetas. Entonces, ¿qué pasa si ahora intentamos hacer lo mismo que cuando ordenamos la variable A? Entonces, sería de la siguiente forma. Planetas de F y posiciones, coma. ¿Por qué hay una coma? Bueno, pues porque este es un data frame. En este caso estábamos trabajando con un arreglo, o sea, estamos trabajando con una variable que puede tener varios elementos y es de una dimensión. En este caso son de 2 dimensiones, por eso tiene la coma. Pueden hacer muchos experimentos con este ejercicio para ver que le saque ciertos elementos, por ejemplo, rotación o tipo.
bueno, tipo no lo ordenaría porque tiene que ser un valor. Muy bien. Entonces, posiciones. Y lo que digo, les ordeno por el diámetro. Sí. Entonces, Mercurio es el más chiquitito, luego le sigue Marte, luego Venus, luego Tierra, luego Neptuno, luego Urano, luego Saturno y finalmente Júpiter. Muy bien. Y se dan cuenta que está justo Tierra, que es 1, porque pues es nuestro punto de referencia. Muy bien. Vale. Entonces nos seguimos con listos. ¿Están preparados? Listo. A ver. Una lista permite almacenar una variedad de objetos. Incluso una lista puede almacenar una lista, ¿no? Puede tener matrices, puede tener vectores y lo que ustedes quieran meterle en una lista. Para crearla, intuitivamente ya sabemos que seguro existe algo que se llama list. Efectivamente, es con list. Y le damos lo que queremos meterle a la lista. Ahora, ya saben, para ser ordenados, generamos bueno, primero generamos nuestros vectores, ¿no? Entonces vamos a generar ¿qué nos va a dar este? Nos va a dar un rango del 1 al 10, o sea, va a almacenar valores del 1 al 10. Entonces vamos a darle Enter. Esto almacena en mi matriz y va a ser una matriz con números del 1 al 9 y en 3 filas. ¿Y qué va a hacer este? Este va a tomar el data frame iris y va a tomar los datos del 1 al 10 también. Entonces, vientos, ahí estamos. Ahora sí, vamos a hacer la lista con la función lista. Entonces es mi lista y va a tener un vector, una matriz y un data frame. Vamos a darle Enter y vamos a ver cómo se ve esto. Muy bien, vamos a verlo desde arribita. ¿Se dan cuenta? Aquí está nuestro vector del 1 al 10, nuestra matriz del 1 al 9 y nuestros valores del 1 al 10 del data frame existente iris. Muy bien. Ahora vamos a nombrar los elementos de la lista. Entonces le damos a la forma de nombrar los elementos son igual, como saben, hay varias opciones. Este caso es el que a mí me resulta más práctico, que es cuando le estamos definiendo mi vector, o más bien mis variables, le pongamos el nombre de cómo se va a llamar cada una. En este caso, vec se va a llamar mi vector. Mi matriz se va a llamar mat. Y data frame iris se va a llamar iris. Muy bien, vamos a darle a mi lista. Y vamos a imprimir mi lista. Ok, ¿ya vieron? Tenemos ahora, en lugar de 1, 2 y 3, tenemos vec, mat, iris. Muy bien. Y les dejo ahí otras formas de hacer lo mismo. ¿Tap? Seguimos con el ejercicio 2. Hagamos una lista de mis películas favoritas. ¿Les suena conocida esta? El Resplandor de Stanley Kubrick. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con estos datos. Entonces la película se llama El Resplandor. Vamos a darle Enter a esa línea, que tiene valores de carácter. Y luego vamos a hacer, esta es una variable sencillita. Este es un vector, porque tiene más elementos. Entonces, este vector tiene los actores. Y los actores son Jack Nicholson, Shelley Duvall, Daniel Joy, y etc. ¿Ok? Entonces vamos a darle Enter. Muy bien. Ahora, nosotros queremos construir una lista de esta película lo más completa que podamos. Y queremos calificarla de acuerdo a sus reseñas que hay en Internet. Entonces, esta es la reseña que le puso esta fuente. Y los comentarios que se encontraron en la misma fuente, ¿no? La mejor película de terror que he visto. ¿Es la mejor película de terror que han visto ustedes? Seguro es una clásica al menos, ¿no? Y esa reseña me parece muy adecuada. Una brillante película, una pieza maestra de terror psicológico. Sí, esa me parece adecuada. Entonces vamos a definir
estos vectores. Si se dan cuenta, son vectores. Y se va a llamar puntaje, fuente y comentarios. Esto junto va a construir un data frame que va a ser el de reseña. Entonces vamos a hacer parte por parte. Primero estoy construyendo las partes, los bloquecitos chiquitos del data frame, que van a ser estos vectores. Puntaje, listo, ya se corrió. Fuente, listo, ya se corrió. Y comentarios, listo. Ahora voy a hacer reseña, que es la que va a contener todo esto. Entonces hago el data frame, que es puntaje, fuente y comentarios. Entonces vamos a hacerlo y vamos a imprimirlo. Muy bien, está listo. Todo esto yo se lo quiero meter a mi lista. Entonces, ¿qué va a contener mi lista? Resplandor. Va a tener la película, los actores y las reseñas. Y se acuerdan que pues yo le había dado el nombre justo, yo le voy a dar justo el nombre de tal. Entonces vamos a correr. Aquí están las variables y muy bien, a correr. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Se acuerdan del ejemplo al principio? Pues vamos a tener ahora el primer elemento de nuestra lista, el resplandor, es la película. Le dimos el nombre nosotros. Y contiene el título del resplandor, que era el valor que tenía ese vector. Luego actores, que tiene todos estos. Y luego reseñas, que son data frame. Muy bien. Ahora vamos a seguir con lo clásico, que es cómo filtramos este tipo de estructura de datos, ¿no? Entonces, también se utilizan los corchetes, pero en este caso son dobles corchetes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si, piensen como ejercicio mental, qué pasa si yo le doy 1 a lista resplandor? ¿Qué nos va a dar? El elemento 1 de qué. Vamos a imprimirlo. Ajá, nos da el elemento 1, que es la primera cosa que guardamos en la lista, que es el resplandor, la película. Muy bien. Ahora, queremos acceder a la sección de reseñas. ¿Se acuerdan que podíamos hacer esto también con un data frame? Bueno, también con una lista, solo que usando los dobles corchetitos. Entonces, lista resplandor y le damos reseñas. Vamos a hacer eso. Démosle enter. Y nos da el elemento que se llama reseñas dentro de la lista. Y de la misma forma, esto va a darnos exactamente lo mismo. Ahora, queremos saber si el primer actor en la lista es Jack Nicholson. Vamos a ver si es cierto. Entonces, para eso tendremos que hacer un filtrado aún más grande. Vamos a primero imprimir la resplandor. Vamos a ir al primer elemento de actores. Ahorita ya vimos que sí es cierto, ¿no? Pero ¿cómo lo haríamos? Primero accedemos al segundo valor en la lista, que es, más bien, la segunda cosa que guardamos en la lista, que son los actores. Ya, esto lo hacemos con este 2. Y ahora queremos el primer elemento. Eso lo hacemos con el 1. ¿Sí? Entonces es como una matrioshka, que primero es la grandota y luego la chiquita. Muy bien. Entonces, 1, 2. Listo, sí es Jack Nicholson. Ahora queremos saber quiénes fueron todos los actores de la película. En este caso, vamos a acceder justo a todo lo que guardamos en la posición 2. Muy bien, ahí están todos los actores. Y de la misma forma podemos acceder a ella con lista resplandor actores o con lista resplandor pesitos actores. Muy bien. Vamos a la presentación para hacer un resumen de todos estos estructuras de datos, ¿sale? Entonces ya acabamos de ver a todas las estructuras, entonces vamos a hacer el resumen de lo que aprendimos hoy de estas estructuras. Muy bien, a ver, los vectores, recuerden los ejercicios de los vectores. Entonces eran arreglos de una dimensión y podían tener 3 tipos de valores, que son los que vimos también, numéricos, carácter o logical. Y en este caso, todos los elementos en una lista tenían que tener el mismo tipo de datos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba con las matrices? La diferencia era que le crecimos una dimensión.
Entonces, ahora estas tienen 2 dimensiones. Y igual que los vectores, todos los elementos de una matriz tenían que tener el mismo tipo de datos. Muy bien. Ahora, los data frames. ¿Qué pasaba con los data frames? Bueno, pues son objetos de 2 dimensiones. ¿Se acuerdan? De Iris y de los planetas. Muy bien. Pues estos, si fueron muy observadores, se dieron cuenta que dentro de las columnas, todos los elementos tenían que ser del mismo tipo de datos. Es decir, por ejemplo, diámetro. Diámetro era un valor numérico. Ajá. Pero ¿qué pasaba con, por ejemplo, anillos? Eso era falso o verdadero. Entonces, eso era logical. Ajá. Entonces, esos son 2 tipos de estructuras, 2 tipos de datos, pero en el mismo data frame. Es decir, dentro de la columna, todos los elementos tienen ese tipo de datos, pero entre las columnas pueden tener distintos tipos de datos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó en el último ejemplo? Las listas. Bueno, pues podíamos tener objetos de 1 dimensión o de 2 dimensiones que tenían los 3 tipos de valores que conocemos, y podían ser objetos o arreglos, es decir, vectores, matrices, data frames o mismas listas, ¿no? Entonces, muy bien. Espero que esta parte, que era la fundamental, haya quedado clara. Y vamos a hacer la cerecita del pastel, que es mi primer gráfico. Todos en R nos encantan los gráficos de R porque son realmente muy bonitos y fáciles de hacer. Entonces, les voy a enseñar en unas cuantas líneas cómo hacer su primer gráfico. En este caso, vamos a utilizar a Iris, ¿ok? ¿Se acuerdan de Iris? Le damos Enter a Iris y pues tenía todos estos valores. ¿Se acuerdan de cómo observar la estructura de un data frame? Ah, muy bien. Era con str. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si doy un simple plot, que es una función que va a graficar? Ahora, antes de que le den Enter, tenemos que hacer esta ventanita que estoy señalando, la tenemos que hacer grande, porque si no nos va a dar error porque no tiene espacio suficiente para poner el plot. Eso es, aprendanlo desde ahorita porque a veces te arroja error y dices, pero mi plot está bien, pero es por el espacio. Entonces, lo está graficando y vean lo que nos está dando. Nos está dando todas las variables contra todas, ¿no? Y en forma de espejo. Entonces, pues este es su primer plot sencillito. Para quien no había hecho un plot en R antes en la vida, felicidades, este es el primer plot. Ahora, ¿qué pasa si quieren que sea más informativo de una cosa en particular? Bueno, pues en este caso le van a dar plot de la variable sépalos, ancho de sépalos. ¿Y de quién? De Iris. Así como estábamos anteriormente filtrando los data frames, igualito. ¿Contra quién? Contra la longitud de sépalos. Entonces, ancho de sépalos contra longitud de sépalos. Muy bien. Entonces, ahorita no son datos tal cual para analizar estadísticamente. O sea, no son informativos para algo en particular, sino solo estamos haciendo plots para observar cómo se ven en RStudio. Pero este sí, está padre. En este quise hacer un histograma. No solo poner una variable contra otra. Quise hacer un histograma de todo el ancho de sépalos, todos los valores de ancho de sépalos. Entonces, vamos primero a darle Enter y ahorita les explico qué son cada cosita que le estamos dando. Entonces, Enter. Muy bien, nos hizo un histograma súper bonito y yo le puse cosas para que lo hiciera mucho más informativo. Entonces, vamos a ver qué son esas cosas. En este caso, la función es histogram, ¿ok? ¿De qué variable? Del data frame a Iris. ¿De qué variable dentro de ese data frame? Del ancho de los sépalos. Muy bien. Ahora, yo le quise poner un título con esta opción que se llama main. Entonces, esta hace que se le ponga justo su título hasta el principio, histograma ancho de sépalos. Muy bien. Y yo le quise poner
R automáticamente te pone en inglés algunas cosas, pero si tú lo quieres poner en español para alguna clase o algo así, tú puedes hacerlo justo definiendo el eje X y el eje Y. En este caso yo le puse ancho de cépalo y frecuencia. Bien, ahora yo también quise personalizarlo y ponerle colores. En este caso es la opción col y le quise poner un chorro de colores. En este caso le puse todas las tonalidades de este morado precioso de R-Ladies. Entonces me fui justo a una hojita. ¿Se acuerdan de todo lo que descargamos? Esta hojita que es R-Color tiene todos los nombres de una paleta de colores inmensa. Si quieren aprender a hacer más personalizadas sus figuras de R, hace poquito esta Tina Godoy dio una presentación de ggplot que está padrísima y ahí pueden ver todos los tips que dio para hacer unos gráficos increíbles. Pero bueno, regresemos a nuestro plot sencillo, a nuestro sencillito plot con lo que tiene precargado R, porque justo ggplot, de la que es este meetup que les estoy diciendo, es una paquetería, es decir, una forma de extender a R, que es muy padre para hacer estos gráficos. Muy bien. Y llegamos esta fue la cerecita del pastel. Y ahora sí ya llegamos a la parte final, que son las preguntas, pero no me iba a ir, por supuesto que no me iba a ir sin antes hablarles justo de las paqueterías, como ggplot. En este caso, si ustedes quieren hacer este ejemplo conmigo, adelante, si no, es muy opcional. La forma de acceder a esas paqueterías, pueden googlear R packages y les va a aparecer una cantidad enorme de paqueterías. Pero en este caso particular, nuestro paquete que me interesa es Cowsay. Ajá. Entonces, si ustedes no lo tienen que quitar este comentario y darle enter y esperar un poquito a que se precargue. Y si ya lo tienen entonces que cargarlo en este ambiente de RStudio. Entonces yo voy a cargarlo. Muy bien, se cargó. Y lo que va a hacer esto es que nos da más opciones de funciones que tiene esa paquetería de Cowsay. En este caso es la función say. Y adentro yo le estoy poniendo cualquier cosa que yo quiera que diga. Entonces vamos a ver qué magia hace este say. Muy bien, entonces nos despliega un lindo gatito preguntando que si alguien tiene preguntas. Entonces, si ustedes le dan un sort name, que es otra función, sort, bueno, hace sort de names de animals, vamos a darle, les va a dar toda la cantidad de animalitos que pueden ponerle a en este ejemplo, ¿no? En este caso voy a hacer un honor a un profe. Por aquí había un mushroom, entonces vamos a hacer say, va a preguntar y va a ser un mushroom. Y es un lindo honguito que te hace una pregunta que si tienes preguntas. Muy bien, entonces por mi parte es todo. Si quieren más información sobre esta paquetería Cowsay, pueden entrar aquí. Y pues para averiguar sobre más paquetes también aquí, hay una forma de editar tu modo de inicio de RStudio para que cada que inicies te aparezca una figurita. Y en la presentación, acá, les dejé justo este link, justo es un videíto de Jocelyn que nos enseña cómo hacer eso. Y ya, finalmente estas son todas las redes de R-Ladies Cuernavaca. Y pues muchas gracias a Vero, a Leti, a Joss, a todas las R-Ladies que no están aquí, como Dani Ledesma, como mis profesoras que, bueno, si ustedes no saben, ellas han sido mis profesoras de R desde el comienzo. También Patti, de la Facultad de Ciencias. Y pues somos una comunidad súper bonita que está creciendo. Me encanta. Y pues son una inspiración muy grande para mí todas ellas. Y es todo.